Bien, ahí estamos. Segunda parte, día 20 de abril. Decía, análisis jurisprudencial. En el libro, efectivamente, de análisis, página 109 en adelante, se está sumando Anita, tenemos criterios de interpretación constitucional. Varios criterios. Los leen, los estudian para la clase que viene, que los vamos a analizar. ¿Estamos? Son unos cuantos. Unos cuantos criterios. ¿Cómo? Pensé que alguien había hablado. Sí, eso es para la clase que viene. Vamos a tener una exposición magistral de algunos docentes invitados que vamos a convocar específicamente para esa clase. Bien, listo. Bueno, la veo Anita. La veo a Fernanda. Ahora sí, la vamos a presentar a Fernanda. ¿Cómo le va? Todo bien, profe, buen día a todos. Bueno, ¿usted quién viene a ser? Yo ya me había presentado igual, nunca estuve presencialmente, pero Ah, bueno, entonces sí estoy en las clases de Zoom. nos falta la presencialidad, ya la veremos corporealmente. El miércoles que viene, Miércoles miércoles que viene seguro. Bien, tomamos la palabra entonces. Bueno, Gabriel. Disculpe, profesor, la página 109 es del librito que hemos comprado de jurisprudencial, porque yo no sé si mi numeración es distinta, no encuentro el tema que usted dijo. Ya le digo, momento. Momento. Tenemos que ir a capítulo 2. Capítulo 2, introducción. Multiplicidad de criterios de interpretación constitucional de la Corte. Punto 4. ¿Sí? No sé si por ahí la numeración puede cambiar, pero está ahí, dentro del capítulo 2. Dentro de control de constitucionalidad, dificultad contramayoritaria, que hoy vamos a ver algo de eso. Después. Está, gracias. ¿Sí? ¿Qué página tenés? Ya lo encontré acá en el índice, gracias. Ahora le digo, profe, yo lo tengo en la 140, a partir de la 139. 139. Bueno. Puede variar. A ver. Sí, 139 es el capítulo 2, por eso ahí adentro está. No, arranca en la página 152, profesor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Preparó el final de usted, Milone? Por supuesto, Carvajales. Ayer se lo Bien. mandé. Bien. Estése atenta entonces. Gabriel Báez. ¿Es primo del cartonero? No. No. Los más jóvenes ni saben de qué hablamos, pero no importa. Bueno, don Gabriel, todo suyo, adelante. Bueno, el fallo Viñas tiene fecha el 22 de mayo de 2018. Los autos son Viñas Pablo contra el Estado Nacional, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre indemnizaciones fundamentada en la ley 24.043, artículo 3. Dicha ley en dicha ley se establecía y reconocía el derecho a la indemnización para los exiliados políticos durante la última dictadura militar desde 1976 al 83. En el fallo de mayo se va a ver, ya me trae todo, profe, estoy re nervioso, disculpe. Respire hondo. Tome aliento. Bien. El fallo Viñas nos va a remitir al fallo Mayo. Y en el fallo Mayo lo que se va a hacer es reconocer no solamente el derecho a la indemnización a los exiliados, sino también a los hijos de los exiliados.
esto como para entrar en contexto, ¿no? El fallo la ley de mayo. De mayo. de mayo, Sí. de mayo, perdón. Expresamente lo que dice la ley es: otórguese beneficios, esas son las palabras clave, a las personas que hubieran sido puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional durante la vigencia del estado de sitio, o siendo civiles hubieran sufrido detención en virtud de actos emanados de tribunales militares. Eso por el lado de la ley. Por el lado del fallo, por otro lado, en el marco que se da, justamente como venimos adelantando, es en el marco de una causa donde se reclama la indemnización, que es el objeto de la causa, en favor de los hijos de exiliados durante la última dictadura militar, nacidos en el extranjero. La Corte lo que hace en este fallo, a modo de adelanto, es remitirse, como dije recién, al fallo Mayo, donde se van a encontrar los fundamentos y la resolución final que hacen que se resuelva de determinada manera. Lo que hace la Corte también es revocar la sentencia de segunda instancia de alzada y dejarla sin efecto. Por lo que va a decirle al juez de primera instancia que haga una nueva resolución conforme al fallo Mayo. Derecho. Ahora lo que voy a hacer, profe, es como ir leyendo el fallo y ir extrayendo los conceptos que se derivan de los fragmentos. Bien, momento. ¿Es largo o es corto el fallo? Nada, el fallo es muy corto. Es muy corto el fallo. Tiene corto. 2 páginas. ¿No? Bien. Pero muy piola usted al elegir el fallo. Lo felicito. Eso es tener estrategia en la vida. El resto de todos los aquí presentes, tome esas 2 hojitas y anoten. ¿Sí? Que es la mejor forma de estudiar esta materia si la quieren aprobar. Si no la quieren aprobar, tienen extrema libertad para manejarse de la manera que quieran. Yo les hablo como la Corte. ¿Sí? No están obligados, tienen solo un deber moral de hacer lo que dice el profesor. Bueno, adelante, Baez. No, nada, profe, le quería decir antes de empezar que el fallo se hace capaz un poquito más largo cuando nos remite al fallo Mayo, que bueno, son un poco más de páginas, y bueno, ahí explica lo que vendría a ser el fallo análogo, o sea, sustancialmente análogo, la analogía entre los fallos. Bueno, dice que con arreglo a lo establecido por el presente tribunal en un pronunciamiento reciente, ya en esa primera oración lo que nos dice es como que nos remite y hace referencia a sus precedentes. Bueno, siguiendo, dice: no obstante que sus decisiones se circunscriben a los procesos concretos que son sometidos a su conocimiento. Está haciendo referencia a su capacidad de conocer y resolver. Bueno, siguiendo... Recuerden, momento. Primero, pronunciamiento, ¿qué vendría a ser? Lo establecido por este tribunal en un pronunciamiento reciente. En un caso anterior, profe. En una oportunidad anterior. Bien. Pronunciarse en términos de la Corte es dictar sentencia. Eso es un pronunciamiento. Y dice: no obstante que sus decisiones se circunscriban a los procesos concretos que son sometidos a su conocimiento. Recordemos que la Corte tiene 2 funciones básicas, y los jueces en general: conocer, como dice ahí, o entender, que es lo mismo, y resolver. ¿Sí? Pero cuando se somete un proceso concreto a su conocimiento, quiere decir que lo va a estudiar, que va a estudiar la causa, va a entender en la causa y después
a la postre tendrá que resolver. Bien, seguimos. Dice, la autoridad institucional de sus precedentes. Ahí más o menos se relaciona con lo que venían hablando en el fallo anterior, y refiere a cuáles son sus precedentes. Sus precedentes son los fallos. Y esto tiene relevancia institucional por ser dictados por uno de los tres poderes del Estado, y además de que la Corte sea el intérprete supremo, es decir, el último, el intérprete supremo de los mismos. Es por ello que, como se dirá más adelante, sus conclusiones deben ser consideradas y consecuentemente seguidas por los tribunales inferiores y también por la Corte misma. Bien, vamos de a poco, Sergio. Por un lado nos dice la Corte que sus propios precedentes, o sea, los fallos que ya dictó en forma previa, ¿sí?, tienen, dice ahí, una autoridad institucional. Si yo digo autoridad institucional, no estoy hablando ni de una obligación legal, ni de una obligación moral. Estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de la institución, estoy hablando del órgano. Cuando yo estudio poder judicial, veo que hay una cabeza, ¿sí? Cabeza es en sentido figurado, ¿no? Hay alguien que preside, que es la Corte Suprema. La clave es que sea suprema, ¿sí? Porque lo supremo no tiene nada por encima. Entonces, esa Corte de última instancia superior tiene sus fallos, tienen un valor institucional, porque son quien preside toda una institución que es el Poder Judicial. Entonces, desde ese punto de vista, y a la vez es uno de los poderes del Estado. Esto vamos a ver ahora algo en la segunda parte, la tercera parte de la clase. Bien, y dice, intérprete supremo de la Constitución y de las leyes dictadas en consecuencia. Esto lo habíamos visto recién en el fallo que comentaron las compañeras, ¿no? Sí. ¿Sigo, profe? Sí, pero un momento, ahí, me quiero quedar ahí. ¿Por qué estudiamos estos dos fallos aquí, ahora? ¿Por qué lo estudiamos? Porque nos dan una clave, o una respuesta más que una clave, a un tema. O sea, ¿en qué se circunscriben los dos fallos? El que vimos recién, cerámica, y este. Se circunscribe a la cuestión de las funciones de la Corte. Rol y funciones del máximo tribunal de justicia. ¿Y cuál es la función que va a intentar fortalecer la Corte Suprema con estos dos fallos? Robustecer la función de intérprete último, de intérprete supremo de la Constitución. ¿Por qué va a decir, che, sigan lo que yo digo, no es un viva la pepa? ¿Para qué lo dice eso? Bueno, para que haya cierta homogeneidad de interpretación. Para que no sea cada juez interpretando el alcance de cada norma de la Constitución como se le canta, como le parece, como entiende cada una de las causas. ¿Entiende? Trata de poner como si fuese un tribunal de casación en ese sentido. Bueno, yo te voy a dar el sentido de las normas constitucionales. Te las doy yo. Y una vez que yo te las dé, no hay tu tía, ¿eh? Salvo que me vengas con un acoplado de argumentos que tengan efectivamente valor. Eso ya lo vimos antes, vamos a ver cómo sigue ahora. Bien, entonces, da lugar a que en oportunidad de fallar casos sustancialmente análogos. ¿Cómo es eso? Da lugar a que en oportunidad sustancialmente análogos. Bueno, acá la palabra clave es sustancialmente, y como dijo usted en uno de los videos subidos a YouTube, nos habla desde una perspectiva esencialista, que nos está diciendo que aunque los casos difieran en particularidades, como el centro de lo que se va a resolver es similar al precedente,
este puede ser aplicado. En otras palabras, los precedentes tendrán relevancia cuando puedan ser considerados y seguidos en casos similares en cuanto a hechos y derechos. Es decir, que si hay un caso sustancialmente análogo, debo considerarlo y también seguirlo, siendo ya sea la Corte o un tribunal inferior. Bien, pero decís bien, también para la Corte, ahí se está como autolimitando la Corte, diciendo, si yo ya fallé antes de una manera, ahora estoy de alguna manera compelido a seguir esa doctrina. No lo hace siempre, muchas veces cambia su parecer. Tampoco es una obligación para la Corte. Pero de alguna manera, lo más habitual es que se remita a precedente como diciendo, como yo ya les dije alguna vez en los fallos tanto, esto es así. Entonces, remite Claro. a sus propios precedentes. Y es justamente lo que pasa acá, profe. ¿Cómo? Es justamente lo que pasa acá, digo. Se remite al fallo Mayo para aplicar la sentencia Viñas. Perfecto. ¿No? Sí, señor. Sí, señor. Bien, y sigue. Y cuando las modalidades... Y cuando las modalidades del supuesto a fallarse no resulta de manera clara el error y la inconveniencia de las decisiones ya recaídas sobre la cuestión legal objeto del pleito, la solución del mismo debe buscarse en la doctrina. Es decir, que si no resulta de manera clara el error y la inconveniencia, debe aplicarse el fundamento doctrinario presente al día de la fecha para el caso que se trate. Es decir, se debe aplicar el fundamento de la doctrina presente, si no hay inconveniencia o error claro. De la doctrina precedente, sí. Fíjate, error e inconveniencia. Inconveniencia ya lo usaban en el fallo anterior, junto con, ¿cuál era la otra que decía? Decía inconveniencia o... ¿Quién nos ayuda? A ver. No lo escuché, profe. En el voto de Fight hablaba de inconveniencia o de... Y ponía otra palabrita ahí. ¿Quién lo busca? Lucas, Sebastián, Cata, Milagros. Inaplicable. Inaplicable. Bien, entonces, en este retoman lo de la inconveniencia, no ponen inaplicable y hablan de error. Un error claro, ¿sí? Entonces, como bueno, si usted juez no encuentra un error, no encuentra que hay alguna diferencia palmaria, que alguien haga inaplicable el precedente, bueno, aplíquelo y listo. Y si son casos sustancialmente análogos. Bien. Hasta acá parecería no cambiar en nada lo que decía antes, ¿no? El otro precedente. Seguimos. Dice, había puesto yo. En otras palabras, lo que quiere decir es que si el precedente ya no es aplicable, si se tratase de un caso análogo, claro está, el juez debe demostrar que dicho precedente contiene algún error o inconveniente, o es inconveniente aplicarlo. Ajá. Debe mostrar el cambio de doctrina, cosa que no hizo la alzada. Bien. Bueno, pasamos al párrafo siguiente. Dice que con dicha comprensión las cuestiones ventiladas en el sublite son sustancialmente análogas a las consideradas y decididas por la Corte en el pronunciamiento dictado en la causa de Mayo. Acá lo que nos dice es que las cuestiones expuestas en el objeto de estudio o bajo estudio son similares a las consideradas y decididas en el fallo de Mayo. Y acá, bueno, entra lo que es el fallo de Mayo y nos explica por qué son análogos los casos.
Y si nos ponemos a analizar el párrafo anterior y este fragmento del segundo párrafo del fallo Viñas, nos encontramos que nos habla de analogía, pero sin hacer alusión a los hechos, vamos a decir. No nos cuenta nada, no nos dice nada. Y bueno, justamente en el fallo Mayo es de donde van a salir los hechos. Bien, no nos interesa tanto cuál es el objeto de ese juicio de Mayo, sí que la Corte considera que es sustancialmente análogo con el que estamos viendo aquí. O sea, esa relación es la que sí nos va a interesar, más allá del tema de los hechos, de lo que se estaba discutiendo allá. Lo cierto, en el párrafo anterior nos da como la teoría, y en el párrafo siguiente subsume la teoría al caso. Entonces dice, y acá efectivamente verificamos que hay un caso sustancialmente análogo. Entonces, ante esa verificación, le tengo que aplicar el precedente. ¿Se entiende? Cuando hoy hablamos de conformar la sentencia, es como de subsumirla, de encajar, encastrar lo que voy a resolver en el precedente que yo ya tenía, con el que contaba antes. Bien, y ahora viene la parte interesante, a ver, de este fallo. ¿Cómo sigue? Profe, perdón, se me cortó justo el internet. ¿Sigo con el fallo Mayo o sigo con Viñas? No, con Viñas, ahí. Dice, es sustancialmente análogo a de Mayo. Entonces, lo que tiene de Mayo. De cuya doctrina... quiere que siga con... listo. De cuya doctrina la alzada se apartó. O sea que la alzada, el tribunal anterior, se apartó de la doctrina seguida de la doctrina adoptada en el fallo Mayo. Se apartó de esa doctrina. ¿Quién es la alzada? El tribunal de segunda instancia. Muy bien. Siempre es alzada de un juez de primera instancia. Bien. Sin haber satisfecho la carga argumentativa calificada de demostrar en forma nítida, inequívoca y concluyente la existencia de causas graves que hagan ineludible el cambio de la regla de derecho aplicable. Escúchenme. Agarran esa frase, la cortan y la pegan o la escriben en un papelito y se la ponen arriba de la almohada, en la cabecera de la cama. O la pegan en el espejo del baño. Así cuando se lavan los dientes, la repasan. ¿Sí? La vamos a leer otra vez, Gabriel. De cuya doctrina la alzada, doctrina en relación al fallo Mayo, alzada en relación al tribunal de segunda instancia, se apartó sin haber satisfecho la carga argumentativa calificada de demostrar en forma nítida... Un momento, fíjense, la carga argumentativa ya habíamos hablado con Fait y en el voto anterior, pero acá le agrega que es una carga, la carga es cuando uno tiene que demostrar algo, acá tiene que aportar argumentos, pero es una carga calificada, no es una simple o mera carga argumentativa, ¿sí? O sea, está dando peso. ¿De qué? ¿En qué consiste esa carga? A ver. La carga consiste en demostrarla en forma nítida, o sea, que sea de forma clara, inequívoca, que no dé lugar a dudas, y concluyente, es decir, que como que sea contundente, ¿no? Y concluyente, la existencia de causas graves que hagan ineludible el cambio de la regla de derecho aplicable. Esta parte que dice el cambio de la regla de derecho aplicable, quiere decir no seguir la regla de derecho del precedente.
sino que va a establecer una nueva doctrina. ¿Qué sería regla de derecho? Y el holding. Bien, muy bien. Bien, Gabriel. Fíjense que no solo me dice que es una carga calificada, que tengo que demostrar 3 adjetivos, puso. Nítido, inequívoco y concluyente. ¿Sí? 3 adjetivos ¿para qué? Para la existencia de causas graves. Graves, no cualquier tipo de causa. Y que sean causas que tornen ineludible, no aconsejable. Pero fíjense qué gravedad le está poniendo a todo esto. ¿Para qué? Para cambiar la regla de derecho, que era la interpretación que había hecho la Corte en un precedente análogo. Es decir, si vas a cambiar, atenti, te voy a exigir todo esto. Claro, son como las pautas a seguir, ¿no? Cuando cambia de regla de derecho, son esas las pautas que tiene que seguir para cambiarlo. Bien. Y cita un fallo. Fallo Arte Radio Televisivo Argentino. Bien. ¿Sigo con el párrafo siguiente, profe? Siga. Dice que en las condiciones expresadas corresponde estar a lo decidido por el tribunal en el mencionado precedente de fallos, bueno, ahí da el número, que es el de mayo, a cuyos fundamentos, es decir, los considerandos y conclusión, hace referencia a la parte resolutiva, se reenvía por razones de brevedad, que podría estar relacionado con la economía procesal y todo eso también. Perfecto. Bueno, acá lo que nos dice es andar a ver el fallo Mayo, que ahí están los fundamentos y la resolución por la cual resuelvo de determinada manera. Bien, quiere decir que este fallo, que tiene solo 2 páginas, en realidad tiene lo que hoy solemos usar como un hipervínculo o una remisión. Claro. Es decir, para entender este fallo no me alcanzan las 2 páginas. Necesariamente necesito ir a leer el otro fallo anterior, estudiármelo de pe a pa y saber qué dice. Si yo quiero entender qué cosa. Los hechos. Los hechos y qué más. Y la resolución. Y la resolución, o sea, el fondo de la cuestión. ¿Qué se está discutiendo? Eso de la indemnización, sí o no, padres, hijos, etcétera, etcétera. A nosotros acá no nos interesa, pero si a mí me interesara esa causa, me tengo que ir a ver la otra, a ver qué resolvió allá. A mí lo que me interesa acá nada más es esto, de la regla de seguimiento de los precedentes. Pero si no, me tengo que ir a buscar allá. Leamos, Gabriel, por favor, el último párrafo, que hay algo interesante ahí. Dice, por ello se declaran procedentes los recursos extraordinarios y se revocan las sentencias apeladas con costas. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. Notifíquese y oportunamente devuélvase. ¿Quién me explica ese párrafo? A ver. Ahí lo que está dando es la resolución, es decir, se declaran procedentes los recursos extraordinarios y se revocan las sentencias apeladas. Como efecto de eso, manda el caso de nuevo al tribunal de primera instancia para que lo resuelva conforme al precedente de mayo. Bien, entonces, revoca la sentencia apelada. ¿Cuál es esa sentencia? La de segunda instancia. La de segunda instancia, la de Cámara. Deja sin efecto la sentencia de Cámara, pero no resuelve la Corte la cuestión. ¿Qué hace en lugar de resolver?
Dice que se dicta un nuevo pronunciamiento. Un nuevo pronunciamiento. ¿Por qué? ¿Cuál era el objeto que se estaba discutiendo? La indemnización, profe. Exactamente. Es decir, la Corte no se va a poner a hacer números. No va a decir, a usted le corresponde porque sufrió un perjuicio por el tema del exilio o lo que fuere, no le corresponde una indemnización restitutiva de sus derechos en el monto tal. No lo va a hacer la Corte. La Corte te da el criterio. Criterio estaba en el otro fallo, de mayo. Bueno, entonces le va y le dice al juez de primera instancia, bueno, ahora el laburo es tuyo. Aplicá este criterio y resolvé la cuestión. ¿Se entiende? ¿Por qué dice con costas? Con costa, Porque va a estar a cargo de las partes, profe. ¿Qué cosa? El costo del proceso. ¿Qué es eso? O sea, todo lo que se trabajó hasta el momento por parte de los tribunales, ¿no? ¿Que tiene que pagar el sueldo a los jueces, a los funcionarios? ¿Cuáles son las costas del juicio? El dinero. Son como impuestos que hay que pagar, doctor. Podría ¿Los ser. honorarios? Honorarios, bien. Los abogados y abogadas tenemos que cobrar, tenemos que vivir. Alguien nos tiene que pagar. Entonces, ahí hay parte de los costos del juicio, los honorarios de los letrados, patrocinantes de ambas partes. Puede ser que cada parte le pague a su abogado o que una parte pierda y tenga que hacerse cargo de todos los costos del juicio. ¿Y los honorarios de dónde salen? Los honorarios no los fija la Corte, no es algo que la Corte eso baja, digamos, cuáles son los honorarios. Pueden ser convenidos entre las partes o pueden ser regulados. Uno hace una sucesión y el tribunal te dice, bueno, por hacer todo esto corresponde tantos honorarios. Entonces hay tabulaciones, hay tasas, hay digamos, criterios. No me voy a meter ahí. Y después está la tasa de justicia, ¿sí? Que es como el impuesto. ¿Cómo? Es una tasa, ¿no? Que hay que pagar para iniciar o para presentar un recurso, etc. Y finalmente hay que ver quién gana y quién pierde. A veces esto lo dividen, a veces cargan todo sobre una parte. Cuando dice con costas y no dice nada más, ¿qué implica? Con costas, punto. Solo los honorarios. Eso es lo que dijo usted, que las costas son los honorarios, porque la tasa es el impuesto. Ahora, si es solo con costas, que esto, a ver, ¿sería solo los honorarios de los abogados? No, entra todo todo. En las costas entra todo. La pregunta, o sea, es quién las paga. Sí, y el que las pierde. Pagan ambas partes. ¿Ambas partes o el que pierde? Pero si dice con costas y no aclara nada más. Las pagan ambas partes porque si no aclararía con costas a cargo de la parte actora, ¿o no? Bien, exactamente. Si no dice nada es que se dividen, se reparten. Gastos, el use, muy bien, el use provisional, etcétera, etcétera. Bueno, ¿dónde lo tengo? Gabriel, ¿cómo resumimos este fallo? ¿Cuál sería el holding? El holding del fallo está dado por el hecho del derecho vulnerado, tanto, bueno, en su caso a De Mayo como a Viñas por no haber tenido la oportunidad de poder elegir su plan de vida. Su plan de vida, es decir, no tuvieron la oportunidad de poder haberse criado en el país de origen de sus padres. Pero eso ese es el otro fallo, no me interesa eso. Me interesa por qué estudiamos el fallo Viña. ¿Cuál es el holding del fallo Viña que se relaciona con el que vimos hoy más temprano de Cerámica San Lorenzo? Que nos remita al precedente.
Por eso, ¿cómo resumimos todo lo que vimos recién? Y que además nos agrega como la carga argumentativa, lo que tienen que tener los argumentos, que tiene que ser para los 3 adjetivos que nos dijo. A ver, nítida, inequívoca y concluyente. Que así deben ser los argumentos. Es como que amplía lo que habían dicho antes, que debían ser argumentos serios, ahí nos está diciendo que vendría a ser serio, ¿no? Bien, muy bien. ¿Y son argumentos que debe invocar quién? ¿O que debe explicitar quién? Profe, ¿puede ser el tribunal que quiere rebatir un precedente de la Corte? Perfecto. Bien, Ricardo. Entonces, ese tribunal que ya habíamos visto que tiene un deber moral de dar argumentos nuevos y serios, acá le agregamos todo ese párrafo que vimos ahí. Es decir, mire, usted lo quiere hacer, hágalo. Es libre de hacerlo. Pero, ojo, que voy a estar mirando que usted efectivamente cumpla con esa carga demostrativa, ineludible, grave, inequívoca, pim, pam, pum, todo lo que leímos ahí. Si es que se va a apartar de dónde, ¿de qué? De la jurisprudencia, de la doctrina. Claro, del caso análogo, el cual debe seguir, ¿no? Pero bueno, salvo que tenga... Ya tenemos que hilar más fino. ¿Qué cosa del caso análogo? La regla de derecho. La regla de derecho. Si yo me voy a apartar del holding de un precedente sustancialmente análogo, me voy a tener que poner a laburar. Esa es la conclusión. Porque si no, marche preso. ¿Se entiende? Gabriel, 2 preguntas. ¿Quién dicta este fallo? ¿Cómo son los votos? El voto es unánime. Lo dicta Lorenzetti, Maqueda, Hilton de Nolasco y Rosati. Bien. ¿Falta alguien ahí? ¿Fay nos falta? No, ya había pasado mejor vida. No, no sé, profe. ¿Quién falta ahí? A ver. Piensen. Fay, profe. Fay. No, Fay no estaba más. ¿De qué año es? De 2018. Bien. ¿Quién asumió en la Corte en 2016? Verano 2016. Profe, no falta nadie, porque había 2 jueces que lo había decretado Macri, ¿puede ser? Sí. Que intentó que entraran en comisión, pero después el Senado finalmente aprobó los pliegos. ¿Quiénes son? Rosati y Rosenkrantz. Rosenkrantz. Ese es el que nos falta, Rosenkrantz. Y ahí tenemos los 5. Después renuncia Hayton de Nolasco y nos quedan los 4 jueces varones actuales. En ese momento era presidente Lorenzetti y luego cambió la presidencia de la Corte y hoy es Rosati. Y del Consejo de la Magistratura. No, Lorenzetti no, perdón, era Rosenkrantz, había sido Lorenzetti. Sí. Luego era Rosenkrantz y ahí cambia a Rosati. ¿Sí? Sí. Hayton de Nolasco renunció, nunca fue presidente, y Maqueda, fiel a su perfil bajo, tampoco. Bien, ¿algo más que nos quede, Gaby? No, profe, capaz que me gustaría agregarle que lo importante de este fallo es cómo juega la jurisprudencia, ¿no? Un papel importante, no solamente para los casos de la Corte, sino también para los tribunales inferiores, que la Corte, adoptando diversos criterios de doctrina, puede llegar a repercutir en un montón de casos.
¿Cómo es eso? Sí, la Corte adoptando, supongamos que supongamos que la Corte en el fallo Mayo no le da las indemnizaciones. Sí. La doctrina sería esa, no darle indemnizaciones a los hijos de las personas que se exiliaron del país. Y ese criterio tenía que ser seguido, o debería ser seguido por los tribunales inferiores. Y si eso hubiese pasado, no estaríamos hablando de que este caso se haya elevado a la Corte Suprema. ¿Me explico? Bien, muy bien. Efectivamente. Bien, Gabriel, ¿cómo preparaste el fallo? ¿Qué nos podemos contar de eso? A la apurada, profe. Terminé hoy a las 5 de la mañana. Pasa que estaba con un montón de tareas y parciales y bueno, terminé tardísimo. Bien, ¿y qué material usaste? Estudié de páginas de Google, saqué mucha información de los videos que subió a su canal de YouTube. ¿Y qué más? Ah, y videos de YouTube también vi aparte. ¿Qué videos? No, de otros profesores, no sé, creo que eran de UBA o algo así. Bien, muy bien. Le damos un aplauso al compañero que está sin dormir. Mirá la cara que tiene, pobre, las ojeras. Pobre. Esas ya son naturales. Bueno. Hoy no saludé a Marita, andaba por ahí, no sé si está. Se me fue, me parece. No, acá está. Marita, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Bueno, gracias. Saluda a todos los compañeros ahí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un nuevo corte de 10 minutos. Nos volvemos a ver a las 11 y vamos a reforzar todo esto que vimos hoy y empezar a meternos en el tema que viene, que es central, que es control de constitucionalidad. ¿Sí? Así que vamos a ver ahí algunas cuestiones conceptuales. En 10 minutos freno esta grabación.